Chunk 1. Es como un mono en celo en las barras paralelas. Joan Rivers le hizo ganar una fortuna a Johnny Carson. Salvó su programa cuando las audiencias cayeron. Ella fue su anfitriona invitada permanente. Luego, en 1986, contó un chiste que lo cambió todo. El rostro de Carson se congeló. En cuestión de días, fue vetada del Tonight Show para siempre. Durante 28 años, su nombre nunca se volvió a mencionar. El veto sobrevivió al propio Carson. Lo que dijo esa noche ni siquiera era sobre él, pero le costó todo. La mayor disputa de Hollywood comenzó con 10 segundos de comedia. Joan Rivers nació como Joan Alexandra Molinsky, el 8 de junio de 1933 en Brooklyn, Nueva York. Sus padres, Beat Beatrice y Mir Molinsky, eran inmigrantes judíos rusos que intentaban construir una vida mejor. Meyer era un médico respetado, pero lo que realmente lo distinguía era su ingenio. Ese humor agudo llenaba su hogar, y Joan lo absorbió desde una edad temprana. En el duro mundo del Brooklyn de la década de 1930, la risa se convirtió en la forma en que su familia afrontaba las dificultades. Para Joan, el humor no era solo entretenimiento. Se convirtió en un escudo, un arma y, finalmente, su mayor don. De niña, Joan luchó con su peso. En un mundo donde se elogiaba la delgadez, se sentía fuera de lugar. Pero en lugar de esconderse de ese dolor, lo usó. Se paró en el escenario y bromeó sobre desastres de dietas y sentirse como una extraña. El público se reía. Pero más que eso, veían a una mujer lo suficientemente valiente como para decir lo que sentían por dentro. En la década de 1960, cuando las mujeres en la comedia eran raras, la honestidad de Joan rompió barreras. Demostró que estaba bien reírse de nuestros defectos, al hacerlo, abrió puertas a las futuras generaciones. La educación de Joan fue impresionante. Se graduó de Barnard College en 1954, con un título en literatura inglesa y antropología, pero también guardaba un secreto. A menudo afirmaba que se graduó summa cum laude y que formaba parte de Phi Beta Kappa. Estas afirmaciones no eran ciertas. Aún así, reflejaban algo más profundo. Chunk 2. La presión de ser tomada en serio en un mundo que no siempre respetabas a las mujeres, especialmente en el entretenimiento. Joan quería demostrar su valía, incluso si eso significaba doblar la verdad. Cambiar su nombre de Joan Molinsky a Joan Rivers no se trataba solo de sonar mejor, se trataba de supervivencia. Su agente, Tony Rivers, lo sugirió, y Joan supo que era la decisión correcta. Un nombre como Rivers era más fácil de recordar, más fácil de reservar y menos propenso a enfrentar prejuicios. Con ese nombre, subió a los escenarios de los clubes nocturnos de Nueva York e hizo que la gente escuchara. Joan Rivers no era solo otra cómica, era audaz, valiente e inolvidable. Pero el éxito no llegó rápido. Joan pasó 7 largos años actuando en pequeños clubes, llenos de humo en Greenwich Village. Desde mediados de la década de 1950 hasta principios de la de 1960, enfrentó rechazo tras rechazo. Muchas noches fue abucheada fuera del escenario. Los dueños de los clubes no creían que una mujer pudiera tener éxito en el stand-up. Ganaba poco o nada, pero siguió adelante. Esos años difíciles agudizaron su humor y endurecieron su espíritu. Cuando finalmente triunfó, no solo lo hizo por sí misma. Demostró que las mujeres podían prosperar en las salas más difíciles de la comedia. Su gran oportunidad llegó gracias a un aliado inesperado. En 1975, después de 7 audiciones fallidas, Joan finalmente tuvo su oportunidad en el Tonight Show. Bill Cosby la había visto actuar y presionó a los productores para que le dieran una oportunidad. «No puede ser peor que el tipo que tuvieron anoche», bromeó. El 17 de febrero, Joan apareció durante los últimos 10 minutos del programa, el espacio que nadie quería, pero ella lo convirtió en oro. Johnny Carson declaró: «Vas a ser una estrella».
De la noche a la mañana, todo cambió. Las ofertas llovieron y Joan hizo 9 apariciones más en el programa ese mismo año. El vínculo de Joan con el Tonight Show se fortaleció. En 1983 hizo historia al convertirse en la primera mujer en ser anfitriona invitada permanente. Durante décadas, la televisión nocturna había sido un mundo de hombres. Pero Joan intervino, dominó el escenario y demostró que pertenecía allí. Inspiró a las mujeres de todas partes a apuntar más alto. Sin embargo, Joan siempre sospechó que NBC le dio ese papel porque la veían como segura, sin amenaza para Carson. Chang 3, ese error de cálculo, funcionó a favor de Joan. Durante 2 décadas, Joan apareció en el Tonight Show casi 100 veces. Hizo reír a la gente de celebridades, política y de sí misma. Su voz se convirtió en parte de la cultura estadounidense, y su estilo audaz allanó el camino para otros. El primer matrimonio de Joan Rivers fue como un sueño que se convirtió en pesadilla en tiempo récord. En 1957, se casó con James Sanger, heredero de la fortuna de la tienda de ropa Bond. En el papel, parecía perfecto. Pero la verdad salió a la luz rápido y golpeó duro. Sanger había ocultado un hecho crucial. No quería hijos. Joan siempre había soñado con ser madre. Así que este secreto se sintió como una profunda traición. El matrimonio apenas duró 6 meses. En 1958 fue anulado. Joan bromeó más tarde diciendo que duró 6 meses más de lo que debería haber durado. Ese corto matrimonio no quebrantó su espíritu. La impulsó a empezar de nuevo. Se fue a casa, echó un vistazo duro a su vida y decidió perseguir algo nuevo. Esa decisión la lanzó a la actuación y la comedia, cambiando su vida para siempre. En 1965, Joan se casó con Edgar Rosenberg. Para el público parecían el equipo creativo perfecto. Pero a puerta cerrada, Joan era honesta sobre cosas que la mayoría de la gente habría mantenido en silencio. En una entrevista de 2012 con Howard Stern, admitió que había tenido aventuras durante el matrimonio. Habló de una aventura de una noche con Robert Mitchum en la década de 1960, justo después de que aparecieran juntos en el Tonight Show. En 1971, durante su presentación en Broadway de Fun City, dijo que tuvo una aventura intensa con Gabrielle Dell. Fue tan serio que dejó a Edgar por unas semanas. Incluso bromeó, aunque nadie sabía lo cierto que era, sobre aventuras con Johnny Carson y John F. Kennedy. La gente se sorprendió. Su franqueza destrozó la imagen de la esposa leal y mostró lo complicado que era su mundo privado. Chang 4 y Joan, siempre la cómica. Incluso convirtió sus aventuras en parte de su acto. Pero la reinvención de Joan comenzó mucho antes de la fama. Con solo 8 años, creó un alter ego. Se hacía llamar J. Sandre Meredith. Esto no era solo un juego. Al crecer como Joan Molinsky en Brooklyn, se sentía inferior a su hermana mayor. Las duras palabras de su madre sobre su apariencia la hirieron profundamente. J. Sandre Meredith era la forma en que Joan escapaba. Esta nueva versión de sí misma era todo lo que quería ser. Hermosa, segura de sí misma y talentosa. Esa creación temprana mostró cómo Joan pasaría su vida remodelando su imagen, ya sea a través de la comedia, la cirugía o la ambición. La necesidad de ser aceptada, de ser amada, la impulsó hasta la cima. Esa misma necesidad a veces llevó a Joan a exagerar la verdad. A menudo afirmaba que se graduó summa cum laude de Barnard College y que formaba parte de Phi Beta Kappa. Ninguna de las dos cosas era cierta. Se graduó, sí, pero sin honores. Y nunca estuvo en Phi Beta Kappa. También contó una historia descabellada sobre compartir un beso con Barbara Streisand en la obra Driftwood. Pero los biógrafos señalaron que ni siquiera estuvieron en el escenario al mismo tiempo. Las invenciones de Joan no eran inofensivas. Eran parte de su plan para construir una imagen más grande y audaz en un mundo donde las apariencias lo eran todo.
Desde la infancia, Joan luchó con su peso. Las crueles comparaciones de su madre la atormentaban. A medida que se hizo famosa, la presión para verse perfecta solo creció. Joan recurrió a la cirugía plástica una y otra vez. Según sus propios cálculos, se hizo trabajos en la nariz, los senos, el estómago, los labios, los ojos y los brazos. El Botox se convirtió en una rutina. Después del suicidio de Edgar en 1987, la lucha de Joan se profundizó. Desarrolló bulimia, un secreto que ocultó durante años. En su libro, escribió con humor negro sobre provocarse el vómito, tratando de sobrellevarlo a través de la risa. Pero detrás de los chistes había un dolor real. Chung Sing, su batalla con la imagen corporal nunca terminó realmente. En 1986, Fox la llamó con una oferta que parecía demasiado buena para ser verdad. Querían que Joan fuera la anfitriona de su propio programa nocturno. El acuerdo valía 15 millones durante 5 años. Más de 40 millones en el dinero de hoy. Fue histórico. A ninguna mujer se le había dado esa oportunidad, y Fox prometió contratar a Edgar como productor. Joan no pudo resistirse, pero había una trampa. Edgar la instó a no contarle a Johnny Carson sobre el acuerdo. Temía que Carson la aislara antes de que el programa de Fox saliera al aire. Joan escuchó, con la esperanza de proteger su futuro. Pero el plan fracasó. Carson se sintió traicionado cuando se enteró de la noticia por la prensa. Nunca volvió a hablar con ella. La amistad se acabó y Joan fue vetada del Tonight Show durante casi 30 años. El acuerdo con Fox se había manejado en secreto. Joan estaba aterrorizada. No confiaba plenamente en Fox y no quería enfadar a Carson antes de que el acuerdo fuera definitivo. NBC ya la había rechazado para el trabajo de Carson, así que se sintió atrapada. Cuando finalmente trató de comunicarse con Carson, él no atendió su llamada. Cuando la noticia estalló, era demasiado tarde. El daño estaba hecho. La ira de Carson no se trataba solo del movimiento comercial. Joan creía que era más profundo. Pensó que Carson sentía que era de su propiedad porque la había descubierto. No podía aceptar que ella se atreviera a dejarlo, especialmente como mujer. Mientras que los cómicos masculinos que se iban recibían su bendición, Joan fue excluida. La disputa se volvió legendaria. Los invitados de primera línea que consideraba amigos desaparecieron. Chunk 6. Los teléfonos dejaron de sonar. Las alfombras rojas se enrollaron y se retiraron. Todos sabían por qué. Carson gobernaba la televisión nocturna como un rey, e hizo saber que cualquiera que se atreviera a aparecer en el programa de Rivers nunca sería bienvenido en el Tonight Show. Esto no era solo una amenaza, era una orden, y Hollywood obedeció. Rivers observó en estado de shock cómo las personas en las que confiaba le daban la espalda por lealtad o por miedo. Su programa se lanzó con fanfarria, pero las sillas vacías donde deberían haber estado las celebridades hicieron que el sabotaje fuera dolorosamente obvio. El daño no se detuvo ahí. Algunas filiales de Fox se negaron a transmitir su programa por completo. Estas estaciones locales ni siquiera formaban parte de NBC, pero el control de Carson era tan poderoso que temían lo que sucedería si lo contradecían. Les preocupaba perder los lazos con el Tonight Show o perderse los acuerdos promocionales de NBC. El resultado: el programa de Rivers tuvo problemas incluso para salir al aire en algunas partes del país. Las lagunas en la cobertura aplastaron sus calificaciones antes de que siquiera tuviera una oportunidad. Detrás de las escenas, Fox también comenzó a volverse en su contra. Apenas 7 meses después de ese enorme contrato, exigieron que despidiera a su esposo, Edgar Rosenberg, quien era el productor del programa. Lo culparon por los problemas del programa, pero Rivers se negó. Edgar no era solo su productor, era su esposo, su compañero. Ella no lo traicionaría. A la cadena no le importó. En mayo de 1987, los despidieron a ambos.
y el golpe que siguió fue aún más cruel. 3 meses después de perder el programa, Edgar murió por suicidio. Rivers quedó destrozada. El trabajo por el que había luchado había destruido tanto su carrera como su vida personal. Sus palabras lo dijeron mejor. Mi carrera estaba en el inodoro. Había perdido mis contratos de Las Vegas. Carson y NBC habían publicado una publicidad tan mala sobre mí. Chunk 7. Era una paria. Nadie la contrataría. Nadie le devolvería las llamadas. Su nombre fue borrado del Tonight Show. Sus álbumes fueron retirados. Su imagen fue borrada. Incluso después de que Carson se retiró en 1992, la prohibición continuó. Durante 22 años más, no se le permitió acercarse al programa que una vez la había convertido en una estrella. Solo en 2014 Jimmy Fallon la invitó de vuelta, poniendo fin a décadas de silencio. El 14 de agosto de 1987, el mundo de Joan Rivers se derrumbó. Su esposo durante 22 años, Edgar Rosenberg, fue encontrado muerto en una habitación de hotel en Filadelfia. Tenía 62 años. Edgar se había quitado la vida. Apenas 3 meses antes, tanto él como Joan habían sido despedidos de Fox después de que The Late Show, protagonizado por Joan Rivers, se derrumbara. Ese programa había significado mucho para Joan. Se suponía que iba a cambiar la televisión nocturna para siempre. Edgar siempre había sido su roca, su amigo más cercano, y el hombre que manejaba todo detrás de las escenas. Pero había estado sufriendo en silencio. Después de un ataque al corazón en 1984, su salud nunca se recuperó por completo. Los medicamentos, el estrés y la vergüenza de perder su trabajo lo hundieron más en la depresión. Dejó cintas para Joan, su hija Melissa, de 19 años, y su socio comercial. En esas grabaciones, trató de explicar por qué se sentía como una carga. La noticia golpeó a Joan como un rayo. Había hablado con Edgar el día anterior. Había estado hablando de libros, cenas e incluso planes para regresar a Los Ángeles. No había habido ninguna pista de lo que estaba planeando. La primera dama Nancy Reagan llamó a Joan personalmente. Ella ayudó a hacer arreglos para llevar el cuerpo de Edgar a casa. El dolor era abrumador y los medios no la dejaban en paz. Joan quedó destrozada, confundida y más sola de lo que jamás había estado. Chunk 8. Pero la pesadilla no terminó ahí. Después de la muerte de Edgar, Joan descubrió el alcance total de su ruina financiera. Edgar lo había perdido todo a través de malas inversiones. Joan no solo estaba en quiebra, debía 37 millones. Era difícil de creer. Durante años había confiado a Edgar su dinero mientras ella se concentraba en su trabajo. Ahora, se enteró de que ni siquiera era dueña de su propio nombre. Socios comerciales despiadados habían robado el control de su marca y habían drenado el dinero de la empresa. A los 54 años, Joan no tuvo más remedio que vender su amada mansión Bayer. Esa casa, de 7,700 pies cuadrados de recuerdos, se vendió por más de 5 millones. Era un hogar que ella y Edgar acababan de renovar juntos. La vergüenza la hirió profundamente. Joan ni siquiera podía vender sus joyas. No podía aparecer en televisión con su propio nombre. Uno de los hombres que la robaron finalmente fue a la cárcel, pero el daño estaba hecho. Joan estaría atormentada por la deuda por el resto de su vida. El peso del dolor y la ruina financiera casi la aplastaron. En esos meses oscuros después de la muerte de Edgar, Joan llegó a su punto de quiebre. Se sentó sola en esa mansión vacía con una pistola apoyada en su regazo. La casa que una vez resonó con risas, ahora se sentía como una tumba. Los teléfonos permanecieron en silencio. Las invitaciones cesaron. Los amigos desaparecieron. Incluso Melissa mantuvo la distancia. Joan se sentía invisible. Más tarde dijo, era una paria, una no persona. En un momento pensé, ¿cuál es el punto? Esto es estúpido. La idea de acabar con todo parecía ser la única salida. El dolor, la vergüenza, el aislamiento. Chunk 9.
Se sentía demasiado pesado para soportarlo. Y entonces sucedió algo inesperado. La perra de Joan, Spike, su pequeño Yorkshire Terrier, saltó a su regazo. Se sentó justo encima de la pistola. Esa pequeña y leal perra sacó a Joan de su desesperación. La miró y pensó: nadie la cuidará si yo no estoy. Spike ni siquiera era amigable con nadie más. Era suya por completo. Ese momento, por pequeño que pareciera, le salvó la vida. Joan dejó la pistola. A partir de ese día, habló abiertamente sobre su momento más oscuro. Le dijo a la gente que incluso en los peores momentos, hay que aferrarse. A veces las razones más pequeñas, como una mascota que te necesita, pueden mantenerte con vida. Su historia dio esperanza a otros que se sentían perdidos. Pero el dolor en la vida de Joan no se detuvo con la muerte de Edgar, ni con los problemas de dinero. La pérdida también destrozó su vínculo con Melissa. A los 9 años, Melissa se ahogaba en dolor e ira. Culpó a Joan por lo que le había sucedido a su padre. Las dos no se hablaron durante casi un año. Ambas estaban demasiado destrozadas para ayudarse mutuamente. Joan lo sabía. Más tarde dijo: Melissa me culpó, pero no iba a decirlo en el ataúd. El silencio entre ellas estaba lleno de dolor. Lo que finalmente las reunió fue otra crisis. Melissa se encontró en una relación abusiva. Cuando llamó a Joan para pedir ayuda, Joan no dudó. Ese fue el comienzo de su curación. Juntas, superaron el dolor. Más tarde, ambas se convirtieron en defensoras de la prevención del suicidio. Melissa se convirtió en copresidenta de The Hirsch Health Mental Services and Suicide Prevention. Compartieron su historia para luchar contra el estigma del suicidio y para ayudar a otros. Joan Rivers lo tenía todo. Luego lo perdió casi de la noche a la mañana. Chunk 10, en 1987. Su programa nocturno de Fox se derrumbó y su esposo Edgar Rosenberg se quitó la vida. Joan quedó devastada y sola. El mismo Hollywood que una vez la celebró, ahora le dio la espalda. Johnny Carson y NBC se aseguraron de que fuera tratada como si no existiera. Joan llamó a este tiempo su muerte profesional. Pasó de espectáculos llenos en Las Vegas y de ser anfitriona invitada del Tonight Show a rogar por tiempo en el escenario en pequeños clubes de comedia. El dolor era insoportable. Algunas noches trató de bromear sobre la muerte de Edgar solo para ser abucheada fuera del escenario. Aún así, siguió adelante. Espectáculo tras espectáculo, enfrentó la humillación y la usó para alimentar su acto. La gente lo llamó su gira de la viuda alegre y casi la quiebra. Pero también la hizo más fuerte. Hizo lo que ninguna otra cómica se atrevió a hacer. Convirtió su tragedia más profunda en comedia, y ese coraje la llevaría a un regreso increíble. Pero detrás de los chistes agudos, Joan escondía un terrible secreto. Estaba luchando contra la bulimia, la presión para verse perfecta, el dolor por el suicidio de Edgar y el rechazo que sentía la llevaron a un ciclo peligroso. A finales de la década de 1980, a veces no comía nada más que caramelos de menta, fingiendo comer durante las cenas para que nadie lo supiera. Más tarde admitió que la bulimia le dio una falsa sensación de control, en un momento en que su vida se sentía destrozada. No era solo el trastorno alimentario. También luchó contra una depresión tan profunda que consideró quitarse la vida. Pero Joan se defendió. Consiguió ayuda. Y cuando habló sobre ello, ayudó a romper el silencio en torno a la salud mental y los trastornos alimentarios en un momento en que pocos se atrevían a hacerlo. En 1989, Joan sorprendió a todos. Apenas 2 años después de su punto más bajo, lanzó el Joan Rivers Show. No era nocturno, era televisión diurna, pero era suyo. El programa se emitió desde septiembre de 1989 hasta diciembre de 1993. Fue un éxito. Joan incluso ganó un Emmy diurno como presentadora destacada de programas de entrevistas en 1990. Chunk 11,
La mujer que Hollywood trató de enterrar era ahora una estrella diurna. Demostró que podía hacer más que sobrevivir. Podía ganar. Luego, en 1994, John y su hija Melissa se hicieron cargo de la alfombra roja. Lo que otros vieron como un trabajo aburrido, Joan lo convirtió en oro puro. Hizo la pregunta que se volvió legendaria. ¿De quién vas vestida? Su estilo audaz, divertido y sin guión hizo de la alfombra roja un evento de visita obligada. Junto con Melissa, cambió la cobertura de las ceremonias de premios para siempre. La gente no se cansaba. Joan se convirtió en la reina de la alfombra roja. Y lo que comenzó como una apuesta se convirtió en una industria multimillonaria. Y Joan no había terminado. En 1990 lanzó la Joan Rivers Classics Collection en QVC. Muchos pensaron que era solo otro trabajo secundario de celebridades. Estaban equivocados. Durante 24 años, su línea vendió más de $1,000 millones en joyas. Joan ganó alrededor de $250 millones antes de impuestos. No solo estampó su nombre en los productos, sino que ayudó a diseñarlos, inspirándose en su propia colección y viajes. Sus apariciones en QVC también se volvieron legendarias. La gente sintonizaba no solo por las joyas, sino por el ingenio y la calidez de Joan. El negocio le permitió comprar un ático estilo Versalles en Manhattan, lleno de una decoración brillante de la Edad Dorada. Bromeó diciendo que era donde María Antonieta habría vivido si hubiera tenido dinero. Lo que lo hizo aún más asombroso fue que Joan construyó este imperio en sus 60 y 70 años, comenzando cuando tenía una deuda de 37 millones. Joan Rivers nunca tuvo miedo de convertirse en un chiste. Una de sus frases más famosas fue: «Me he hecho tanta cirugía plástica que cuando muera, donarán mi cuerpo a Tupperware». Era divertido, pero también mostró cómo usaba el humor para enfrentar las cosas de las que la gente no quería hablar. Joan no solo admitió haberse hecho trabajos, lo convirtió en parte de quien era. Cuando otros se escondían detrás de sonrisas falsas y mentiras sobre el envejecimiento, ella se paraba en el escenario y se reía de ello. Ese chiste se convirtió en un símbolo de cómo expuso la obsesión de Hollywood con la juventud y la belleza, y cómo se atrevió a decir lo que otros no dirían. Chunk 12. La cirugía plástica de Joan no era solo un remate. Era real, y era interminable. Ella misma dijo que se había hecho 739 procedimientos. Ese número suena casi imposible, pero Juan habló de ello como alguien que enumera viajes a la peluquería. Botox, rinoplastias, estiramientos de ojos, liposucción, lifting facial, reducción de senos. Los nombró a todos. Esta obsesión provenía de muy dentro. Joan creció sintiéndose como si no fuera lo suficientemente bonita. Su madre la criticaba. Su hermana, dijo, era la más bonita e inteligente. Las cirugías eran su forma de luchar contra esos sentimientos. Incluso le dijo a Barbara Walters que no se trataba de vanidad. Ella dijo: «Estamos en una sociedad donde la apariencia cuenta. Y todas las mujeres hermosas mienten y dicen, no he hecho nada, y eso es tan injusto. Solo quiero que las mujeres sepan que está bien. Háganlo». Convirtió su rostro cambiante en su armadura, y lo hizo parte de su historia. Pero la audacia de Joan no se detuvo en burlarse de sí misma. En agosto de 2014 fue noticia por algo mucho más oscuro. Un reportero le dijo que casi 2,000 palestinos habían muerto en el conflicto de Gaza. Joan respondió: «Estás muerto. Mereces estar muerto. No te atrevas a hacerme sentir mal por eso». Fue más allá, llamando idiotas a los que murieron por no irse cuando se les advirtió. Lo comparó con Hiroshima y dijo: «Ellos lo empezaron. Ahora no contamos quién está muerto». El mundo quedó conmocionado. La gente dijo que deshumanizó a las víctimas. Joan luego trató de explicar que sus palabras habían sido sacadas de contexto, pero el daño estaba hecho. Fue uno de los momentos que demostró hasta dónde estaba dispuesta a llegar con sus palabras. Otro enfrentamiento se produjo con Jennifer Lawrence. En 2013, Jennifer habló en contra del programa de Jones Fashion Police,
diciendo que enseñaba a la gente a juzgar a otros por las razones equivocadas. Joan no se lo tomó a la ligera. Chunk, 13, le respondió que Jennifer debería crecer y calmarse. Se burló de los carteles de las películas de Jennifer diciendo, no tiene nariz, tiene 2 agujeros. Joan incluso se burló de la caída de Jennifer en los Oscar, tuiteando que tropezó con su propia arrogancia. No se trataba solo de 2 estrellas discutiendo. Fue una pelea entre el humor brutal del viejo Hollywood y una nueva idea de amabilidad y positividad corporal. Las opiniones de Joan sobre el feminismo tampoco eran las que la gente esperaba. Rompió barreras para las mujeres en la comedia, pero no quería que la llamaran feminista. Su hija Melissa dijo que a Joan le encantaba la caballería. Joan quería que le abrieran las puertas. En el escenario, gritaba sobre cómo las mujeres no tenían control, cómo el mundo las mantenía abajo. Pero fuera del escenario, a menudo criticaba a otras mujeres con chistes duros. Luchó por el lugar de las mujeres en la comedia, pero al mismo tiempo se burlaba de su apariencia. Esa mezcla de fuerza y crueldad la convirtió en una heroína para algunos y en un problema para otros. La vida de Joan terminó de una manera que nadie vio venir. El 28 de agosto de 2014 se sometió a un procedimiento simple de garganta en una clínica en Manhattan. Se suponía que iba a entrar y salir en cuestión de horas, pero las cosas salieron terriblemente mal. Sus cuerdas vocales entraron en espasmo. No podía respirar. Un médico que ni siquiera se suponía que iba a hacer la cirugía en esa clínica, intentó hacer una biopsia sin permiso. El personal no le dio suficiente oxígeno. Le dieron propofol, la misma droga que mató a Michael Jackson. No la resucitaron a tiempo. Alguien incluso le tomó fotos mientras estaba inconsciente. Joan fue trasladada a un hospital y puesta en soporte vital, pero después de 1 hora sin aire, su cerebro estaba demasiado dañado. Murió el 4 de septiembre de 2014. Tenía 81 años. La tragedia condujo a una demanda y un acuerdo, e hizo que todo el país mirara más de cerca qué tan seguras eran realmente estas clínicas. Después de todos los años que Joan pasó como una extraña en Hollywood, su muerte trajo algo diferente. Los homenajes llovieron. Joan Rivers fue una tendencia principal. Chunk, 14. Ellen DeGeneres la llamó una pionera. Bette Midler dijo que era una de las más valientes. Kathy Griffin la llamó una leyenda y una mentora. Incluso Donald Trump y Louis C.K. hablaron de su energía y talento. Más de 1,500 personas asistieron a su funeral. Se tocaron melodías de Broadway, las gaitas llenaron el aire y el coro de hombres gays de la ciudad de Nueva York cantó. Fue ruidoso, audaz y lleno de espectáculo, justo como a Joan le hubiera gustado. Al final, el mundo no solo la recordó por la lengua afilada o las cirugías. La recordaron como alguien que la amaras o la odiaras, había cambiado el juego.